una mina de plutonio. Con la tortura se puede hacer lo que sea. Se puede hacer que una persona de repente diga que sí, que Dios es una Trinidad, que la Virgen María sí subió al cielo libre de pecado, que no tuvo más hijos, que es verdad que Papá Noel existe, que sí, que Jesús nació el 25 de diciembre, que sí, que Jesús murió en una cruz. Hablando de cruz, cuando en estos días se celebra esta Semana Santa y las personas a toda hora andan diciendo que Jesús murió en una cruz, cosa que es falsa. Jesús jamás murió en una cruz. Miramos a este sacerdote vestido de persona del común, entrevistando a un testigo de Jehová, tratando de hacerle entender que Jesús sí murió en una cruz, porque ustedes saben, ¿verdad, hermanos? Esto es bastante importante para la Iglesia Católica, demostrar que Jesús murió en una cruz. Mientras tanto, para el cristiano despabilado, pues ¿qué más da? Pues a él no le importa. Si Jesús murió en un madero, en un poste o en una cruz, al cristiano despabilado le da la misma. Pero no así para la Iglesia Católica, no. Ella tiene que probar que Jesús murió en una cruz, aunque la palabra cruz ni siquiera hace parte del idioma original en que fue escrita la Biblia. Es decir, que la palabra cruz es de origen latín, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego koiné. Por tanto, ¿cómo es que hoy en día la palabra cruz se metió en el griego koiné si es una palabra latina? Entonces el sacerdote viene y dice, mira, léete Juan capítulo 20, versículo 25, donde dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Pero Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. El sacerdote católico entonces le dice al testigo de Jehová, mira, es que se habla de clavos en plural. Si Jesús en efecto hubiera sido colgado en un poste de madera, pues sus manos irían una sobre la otra y se hubiera necesitado un solo clavo. Pero como Jesús murió en una cruz, entonces se necesitaron clavos para que una mano fuera clavada en un extremo de la cruz con un clavo y la otra mano con otro clavo. Entonces por eso dice clavos. Y eso entonces probaría que Jesús en efecto fue colgado en una cruz, aunque de nuevo la palabra cruz es totalmente ajena al lenguaje original de la Biblia. Pero vamos a suponer, por el ánimo de la discusión, que la palabra clavos, al ser plural, estaría demostrando que Jesús fue colgado en una cruz y no en un madero. Sin embargo, cuando miramos la palabra del griego original, que hoy vemos traducida como clavos en plural, que es la palabra elos, nosotros vemos que es la palabra del griego koiné, G2247, que en realidad significa clavo en singular. Es decir, que en efecto se usó un solo clavo para clavar a Jesús en el madero, con las manos juntas puestas arriba de su cabeza. No como en una cruz, con las manos separadas de un extremo a otro extremo, porque ahí no se hubiera podido necesitar un clavo, habrían tenido que usar varios clavos. Así que el concepto de que se hable de un clavo hace imposible de que Jesús fuera clavado en una cruz. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Que el mismo versículo que ellos usan para probar que Jesús no fue colgado en un madero es el mismo que prueba de forma irrefutable que Jesús no fue colgado en una cruz, porque se necesitarían clavos en plural, y aquí se habla de un clavo en singular, recontra mega plop. Ahora, volviendo al sistema legal de la Iglesia Católica, el quinto punto dice que el prisionero es tratado como delincuente desde el inicio, por mi culpa, por mi gran culpa.
Es decir, hermanos, olvidémonos de aquello que decía que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, que tienes derecho a un abogado y bla, 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 bla. Todo eso ahora cambia en el nuevo orden mundial, donde hay una unión de iglesia y Estado. Ahora tú eres culpable desde el inicio. Y con todo y eso, si tú lograras demostrar que eres inocente, vas a seguir preso. ¿Por qué? Por el bien común. Como le ha pasado a este señor Kilmer Abrego. Una corte de Estados Unidos ha dicho, un momentico, el hombre es inocente, pero Nayib Bukele lo mantiene encarcelado por el bien común, hermanos. Él dice, yo no voy a permitir que mi ciudad o mi país vuelva a ser un país lleno de delincuentes. Yo no voy a liberar a ese señor. Hermanos, es de locos. Leamos en Marcos capítulo 15, versículo 9 al 11. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Miremos, hermanos. Pilato era plenamente consciente de que Jesús era un preso político, un preso religioso, metido en la cárcel porque los líderes religiosos le tenían envidia. ¿Por qué? Porque Jesús guardaba la ley de Dios y ellos violaban la ley de Dios. Tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso este señor Kilmer Abrego no es también un preso político, un preso religioso? Porque es que el sistema del bien común es un sistema religioso, hermanos. Es el sistema legal de la ley canónica de la Iglesia Católica. Entonces Kilmer Abrego es un preso religioso. Y miremos, hermanos, que Trump celebró la Semana Santa en la Casa Blanca, mientras tenían a un hombre inocente encarcelado. Eso está de color hormiga. ¿Acaso no es cierto que hoy en día tenemos iglesias cristianas cuyo evangelio no aparece en la Biblia? La Iglesia Católica, con sus palabras, Trinidad, Cardenal, agua bendita, rosario, todas son palabras que no aparecen en la Biblia. Ellos dicen, es que la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Un momento, pero es que cientos de palabras católicas no aparecen en la Biblia. Entonces es un evangelio inventado. Luego tenemos a la iglesia evangélica defendiendo los dogmas católicos. ¿Y por qué defienden los dogmas católicos? Que no aparecen en la Biblia. ¿Qué pasa cuando muchos de estos cristianos, que son católicos y evangélicos, se reconocen a sí mismos como perdidos, como personas que van para el infierno, como personas derrotadas por el pecado, que no pueden liberarse del pecado, que están encadenados en cadenas de oscuridad, como seres incapaces de lograr la victoria sobre el pecado? Pero mientras tanto, otros cristianos, aunque no son muchos, pero los hay, son 144,000, van en camino a obtener la victoria sobre el pecado. Y yo me pregunto, ¿será que aquí va a haber un poco de envidia, verdad? Envidia de muchos cristianos derrotados, despojados de la misericordia de Dios. Algunos ya tienen el 666, algunos saben que se van para el infierno. Estos van a sentir un poco de envidia, tal vez mucha envidia, en contra de otros cristianos que dicen que ellos están guardando la ley de Dios, inclusive la ley de Levítico, y que van en camino a pisarle la cabeza a la serpiente. Claro que eso genera bastante envidia. Uno se pregunta, ¿será que hay ángeles que también tienen envidia? Cuando hay ángeles caídos, despojados de la redención, de la salvación, del cielo, de la santa ciudad, que están guardados en cadenas de oscuridad para ser lanzados al lago de fuego. Uno se pregunta, ¿no sentirán envidia esos ángeles caídos? Envidia, porque ellos no tienen redención. Envidia de que la sangre de Jesús no los cubre a ellos. Envidia de que ellos ya no pueden ir a la santa ciudad celestial. Mientras tanto, la angelina Katy Perry,
Se subió a un cohete de juguete para tratar de subir al cielo, de una vez y por todas. Pero el cohete nunca despegó de la Tierra. A lo mucho ella pudo mostrar el símbolo de una mariposa, que es el símbolo de los ángeles caídos. Volviendo a la celebración de la Semana Santa de Trump, la señora Paula White Cain, cuyo apellido nos recuerda también a alguien que sentía mucha envidia de Abel, porque el sacrificio de Abel sí era aceptado por Dios, pero el ritual ceremonial y ritualístico de Caín no era aceptado por Dios. Y eso le daba envidia a Caín. Ay, hermanos, pero ¿será que vemos algo raro en los ojos de la señora Caín? ¿Dónde está la parte blanca de sus ojos, verdad, hermanos? Solo vemos los ojos negros. Ay, hermanos. Y luego el hijo de este pastor llamado Billy Graham, un pastor en apostasía que predicaba el evangelio de la prosperidad, y ahora su hijo Franklin Graham, que también está ahí en esa celebración de la Semana Santa, muy feliz. Y vemos algo muy raro en su ojo derecho, inclusive se transforma en ojo reptiliano. De locos, hermanos. Leamos en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué son esas cosas que tú no conoces? Las estás viendo con tus propios ojos, hermanos. Es algo bíblico. No se puede hablar de eso porque la Biblia nos dice que hay ángeles caídos que se disfrazan de ministros de la cristiandad para introducir herejías destructoras y luego perseguir por el delito de herejía a todo aquel que no acepte sus herejías destructoras como si fueran verdad bíblica. Leamos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está, hermanos. Todo se repite. Lo estamos viendo en vivo y en directo. ¿Y para quién es tu temor? ¿Para los demonios o para Dios? Témele a Dios, guarda sus mandamientos, no te apartes de su ley, ni a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, ¿qué podemos esperar entonces de este nuevo sistema legal que se está imponiendo en todo el mundo cuando los supuestos ministros de justicia hacen obras de maldad? ¿Y qué más maldad que enviar a un hombre inocente a la cárcel? Y no me refiero específicamente a Kilmer Abrego. Me refiero a aquella persona a la que no se le ha probado su delito en una corte de justicia. De verdad que eso es maldad pura. Como dice el apóstol Pablo, el fin de estos falsos ministros de justicia es conforme a sus obras. Pero roguemos y oremos, hermanos, para que el presidente Donald Trump despierte y pueda ver quiénes lo rodean. Es de locos. Volviendo al último punto del sistema legal del catolicismo romano, el sexto punto, en donde las apelaciones eran limitadas y normalmente inútiles. Recordemos mi anterior video, de nuevo, donde una periodista le pregunta a la secretaria de prensa Caroline Leavitt si los deportados a El Salvador tenían derecho al debido proceso, y la señora responde que solo tenían derecho a una petición, lo cual es completamente ridículo, porque, hermanos, imaginémonos apelar a semejante orden de encarcelamiento mediante una carta. Es decir, no